Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Espero que este día estés lleno de bendiciones y qué bueno que me acompañas para poder, hermanos, meditar en la palabra de Dios. Hoy lo vamos a hacer, hermanos, iniciando esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y lo vamos a hacer, hermanos, en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11. Y el título de este devocional lleva Con el corazón de Cristo. Bien, hermanos, pues vamos a escuchar la palabra de Dios. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Saludo. Queridos hermanos de la iglesia de Filipos, nosotros, Pablo y Timoteo, que somos servidores de Jesucristo, enviamos un saludo a todos ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y están unidos a Jesucristo. Saludos también para los líderes y los diáconos. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo los amen mucho y les den su paz. Pablo ora por los miembros de la iglesia. Siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ustedes. Y cuando oro, siempre pido con alegría por todos, porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Dios empezó el buen trabajo en ustedes, y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Está bien que yo piense así de todos ustedes, porque los quiero mucho y porque ustedes comparten conmigo el trabajo de amor que Dios me ha encargado. En la cárcel o delante de los jueces, ustedes siempre me apoyan para afirmar la verdad de esta buena noticia. Dios sabe que no miento cuando digo que los extraño y los quiero con el tierno amor que Jesucristo me da. Le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente, para que sepan cómo elegir lo mejor. Así, cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada, porque con la ayuda de Jesucristo, ustedes harán lo bueno para que la gente alabe y honre a Dios. Muy bien, vamos a estar, hermanos, meditando en la palabra de Dios en este día. Hermanos, nosotros estamos viendo aquí y leyendo una carta, hermanos, que es una carta personal del apóstol Pablo a los Filipenses. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo no pretendía ser una circular como la carta de los Efesios, sino que él quería agradecer a los creyentes, hermanos, por haberlo ayudado cuando tuvo la necesidad económica. Esto, hermanos, nos habla, hermanos, de que ellos tenían un corazón generoso para poder ayudarles. También, hermanos, deseaba decirles, hermanos, porque disfrutaba de gozo completo a pesar de que estuviera él en prisión y de su consiguiente juicio, hermanos. En esta carta, hermanos, el apóstol Pablo aconseja a los filipenses acerca de la humildad y la unidad y les advierte en cuanto a los problemas potenciales. Cuando el apóstol Pablo hace su primer viaje misionero, él visitó pueblos cercanos, hermanos, a el centro de operaciones que él tenía, el cual era Antioquía, hermanos, y era Antioquía de Siria, para ser más exactos. Y en su segundo y tercer viajes, hermanos, se extendió aún mucho más. Y debido, hermanos, a las grandes distancias entre las congregaciones que él fundó, no podía supervisarlas personalmente. Por eso tuvo, hermanos, que escribirles cartas para enseñar y animar a los creyentes. Hermanos, gracias a nuestro Dios, hermanos, Pablo tenía un equipo de voluntarios
Y nosotros podemos ver, hermanos, que la Biblia nos habla acerca de Timoteo, de Marcos y de Epafras, que entregaban estas cartas en persona y por lo general, hermanos, permanecían con las congregaciones por un tiempo para poder enseñarles y animarles, hermanos. Y él tuvo que hacerlo, hermanos, teniendo el contexto de Filipos. Pues Filipos, hermanos, como lo he mencionado en la introducción a esta carta, hermanos, era una colonia romana y estaba ubicada, hermanos, al norte de Grecia. Nosotros vemos que también Pablo la llama Macedonia, y Felipe, hermanos, segundo de Macedonia, hermanos, el cual era el padre de Alejandro el Grande, tomó, hermanos, la antigua ciudad de Tracia alrededor del año 357, hermanos, antes de Cristo. Y él, hermanos, la engrandeció y la fortaleció y le dio su nombre. Este centro comercial, hermanos, próspero, se hallaba en el cruce entre Europa y Asia. Y más o menos, hermanos, por el año 50 después de Cristo, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, hermanos, cruzaron el mar Egeo desde Asia Menor y desembarcaron en Filipos. Hermanos, la iglesia en Filipos estaba formada mayormente de gentiles, no de judíos. Y como no estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, Pablo no se refirió específicamente a dicha parte de las Escrituras en esta carta. Y es ahí, hermanos, cuando inicia esta carta que nos va a llevar a meditar, hermanos, en los propósitos de Dios para nuestra vida en la actualidad. Cuando el apóstol Pablo se dirige a los obispos y a los diáconos, ellos, hermanos, conducían las iglesias cristianas en aquel tiempo. Y las cualidades, hermanos, y las responsabilidades de los obispos, hermanos, son explicadas cuando él escribe a Timoteo en su primera carta y a Tito. Por ejemplo, en primera de Timoteo 3, 7, nosotros vemos cómo del 1 al 7, nosotros vemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo escribe a ellos en una de una forma para disponer lo que ellos tenían que hacer. Y él dice así: si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a que no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo, debe haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Y en Tito 1, hermanos, del 5 al 9 dice, te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes
y para que nombraras a líderes en la iglesia de cada pueblo. Tal y como te dije, un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le puede acusar de nada malo. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben creer en Jesucristo y ser obedientes. Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos para que todo se haga bien. Por eso no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben ser violentos ni tramposos en sus negocios. Al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes los visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos y disciplinados en todo. No deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios, y mucho menos enseñarlo. Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a ella. Bien, hermanos, y aquí nosotros vemos que las cualidades y deberes, hermanos, son claros por el apóstol Pablo. Y aún el apóstol Pablo también da los deberes a los diáconos. Esto también lo podemos ver en 1 de Timoteo 3, del 8 al 13. Hermanos, los santos son todos aquellos que creen en Cristo. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted pertenece, hermanos, a estos santos que el apóstol Pablo habla y nos dice hacia nuestra vida. Esta es una de las muchas veces, hermanos, en que Pablo, hermanos, habló y tradujo, hermanos, o más bien impregnó en los corazones de los filipenses y aún en estos días. También, hermanos, el apóstol Pablo usa la palabra gozo en esta carta, hermanos, porque los filipenses, hermanos, eran recordados con gozo y agradecimiento cuando Pablo estaba orando por ellos. Cuando ellos comenzaron a ayudar al apóstol Pablo, estaban apoyando la causa de Cristo, no precisamente a Pablo, sino al evangelio. Y esta era una mentalidad, hermanos, que muchas veces se ha perdido, porque no pensamos en dar para la obra de Cristo, y hay veces, hermanos, que nuestros pensamientos se inclinan hacia las personas. Y sí, claro, las personas usan esa economía, pero se usa, hermanos, para proclamar el evangelio. Y si no se usa así, hermanos, Dios se lo va a reclamar, o nos lo va a reclamar en el tiempo oportuno. Hermanos, vemos aquí, hermanos, que los filipenses estaban dispuestos a ser usados en cualquier tarea que el apóstol Pablo tuviera reservado para ellos. Cuando otros piensan, hermanos, en usted, ¿qué es lo que viene a su mente? ¿Qué es lo que hay, hermanos, en los pensamientos? Hermanos, ¿animan sus actos de amabilidad a otros? ¿Aceptan? ¿Se suman al trabajo? ¿O simplemente, hermanos, pasamos por alto cualquier asunto por cuestiones de pensamientos humanos hacia nuestra vida? Los filipenses, hermanos, oyeron el evangelio unos 10 años antes, cuando Pablo y sus compañeros visitaron Filipos. Esto, hermanos, durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces ellos fundaron la iglesia allí, y ellos, hermanos, estaban prestos para escuchar y caminar dentro de la voluntad de Dios. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, habló de la comunión en el evangelio de los filipenses, él estaba, hermanos, señalando su invalorable contribución a difundir el mensaje de Dios. Contribuyeron, hermanos, en forma práctica cuando Pablo estuvo en Filipos, y a través de un sostén económico cuando estuvo en prisión. Nosotros, hermanos, cuando ayudamos a nuestros ministros, misioneros y evangelistas y pastores a través de la oración, la hospitalidad y las donaciones,
pasamos a ser parte, hermanos, de la comunión del Evangelio. Usted es parte. Usted tiene que sentirse parte de lo que el Señor está haciendo. Pero cuando, hermanos, no lo hacemos así, entonces nos sentimos, ¿verdad?, fuera de nuestro ambiente. Por eso le invitamos, hermanos, para que usted siempre siga apoyando la obra de Dios, en donde Dios haya puesto el lugar para que se reúna y le adora a Él. Hermanos, porque el Dios que comenzó la buena obra en nosotros, la continuará, hermanos, a través de nuestra vida, y la terminará, hermanos, cuando le veamos cara a cara. La obra de Dios, hermanos, por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Su obra en nosotros, hermanos, comenzó cuando creímos en Él. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo vive en nosotros, capacitándonos para que cada día seamos más semejantes a Cristo. Pablo describe el proceso de crecimiento y madurez del cristiano que comienza el aceptar a Cristo y seguir hasta que Cristo vuelva. ¿Ha sentido usted, hermanos, alguna vez que no hay progreso en su vida espiritual? Hermanos, cuando Dios inicia un proyecto, lo termina, hermanos. Como en el caso de los filipenses, Dios obrará en usted y le ayudará a creer en gracia hasta que complete el trabajo en su vida. Cuando usted se encuentre desanimado, recuerde que Dios no lo abandonará. Él promete terminar la obra que ha comenzado en usted. Cuando se sienta incompleto o afligido por sus faltas, recuerde las promesas y provisiones de Dios. No permita, hermanos, que su condición actual le robe el gozo de conocer a Cristo o le impida crecer más cerca de Él. Hermanos, Dios tiene planes perfectos para nuestra vida. Nosotros vemos que la palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. El apóstol Pablo, hermanos, cuando él dijo en mis prisiones, probablemente, hermanos, se refería a su prisión en Filipos. Pues él, hermanos, lo registra en Hechos 16. Cuando nosotros vemos en los versículos 13 y 14, Pablo habla de su prisión en Roma, donde quiera que estuviera. Aún en la cárcel, él predicaba las buenas nuevas con fidelidad. Hermanos, tenemos que recordar el ejemplo inspirador del apóstol Pablo. Aunque se presenten los obstáculos, aunque haya pequeños o grandes, hermanos, desvanes en nuestra vida, hermanos, no debemos desacelerar el trabajo que nosotros hemos hecho para Dios. Tenemos, al contrario, que impulsar más la obra de Dios, porque sabemos que estas pruebas, hermanos, producen a nuestra vida paciencia, gozo, y podemos nosotros vivir conforme a su voluntad. Hermanos, ¿ha deseado alguna vez ver a un amigo con alguien que pudiera hablar sobre diferentes experiencias? El apóstol Pablo tuvo ese anhelo. Él quería ver a todos los cristianos, principalmente a los que dirigía esta carta, a los filipenses. Hermanos, su amor y afecto por ellos se basaba no simplemente en experiencias pasadas, sino en la unidad que viene cuando los creyentes son atraídos por el amor de Cristo. Todos los cristianos, hermanos, son parte de la familia de Dios y poseen por igual el poder transformador de su amor. ¿Siente usted un amor profundo por otros? Hermanos, sean cristianos, amigos o a lo mejor extraños de la misma forma. Deje que el amor de Cristo le motive a amar a otros cristianos, a otros hermanos que a lo mejor no vayan a su iglesia, y que usted sienta la libertad para expresar ese amor en acciones hacia ellos. Muchas veces, hermanos, la mejor manera de poder influenciar a alguien es orar por la persona. Por eso el apóstol Pablo oraba por los filipenses, y él oraba para que se unieran en amor.
El amor de ellos fue el resultado del gran conocimiento de Cristo y de la profunda visión. Esto es, hermanos, que Él tenía un discernimiento moral. Ese amor, hermanos, no se basaba en sentimientos, sino en lo que Cristo había hecho por ellos. En la medida, hermanos, que crezca en el amor de Cristo, su corazón y entendimiento deberán crecer juntos. ¿Están su amor y su visión creciendo? ¿O se ha estancado usted en sus propios pensamientos y frustraciones y decide no amar a su prójimo? Bien, hermanos, vemos que también en estos versos el apóstol Pablo clama por los filipenses para que aprueben lo mejor. En otras palabras, que tuvieran la habilidad para diferenciar entre lo correcto y lo que no estaba bien, lo bueno y lo malo, lo que es vital y lo superficial. Hermanos, debemos orar por discernimiento moral para que podamos mantener nuestros valores y nuestra moralidad cristiana, así como lo plasma el escritor a Hebreos en el capítulo 5, verso 14, que dice: en cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Aquí, hermanos, enfatiza la necesidad del discernimiento y de la madurez que una persona tiene. Cuando no, hermanos, tenemos unos valores y moralidad cristiana, hermanos, nosotros no podemos madurar. Hermanos, el apóstol Pablo también habla del día de Cristo. Y él se refiere aquí, hermanos, al tiempo cuando Dios juzgará al mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros deberíamos vivir cada día, hermanos, pensando en que Él podrá regresar en cualquier momento. Quizás sea hoy, quizás mientras usted escucha este devocional. Y por eso, hermanos, tenemos que estar preparados siempre. También el apóstol Pablo habla de frutos de justicia, que incluyen todos los rasgos del carácter que fluyen, hermanos, de una correcta relación con Dios. No podemos tener frutos espirituales correctos cuando no tenemos una relación con Dios. Pues no hay otra manera, hermanos, de conseguir estos frutos de justicia, que no sean a través de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver esos frutos, hermanos, y ese fruto, hermanos, que son el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Oremos a Dios, hermanos, en este día y pidámosle de su guía cada tiempo para que su obra poderosa venga hacia nuestra vida y podamos nosotros ser edificados siempre en su palabra. Hagamos esta oración. Padre, en esta hora nos acercamos delante de ti, Señor, dándote gracias, Dios, porque tú has comenzado la buena obra en nuestra vida. Tú eres fiel, Señor, y un Dios misericordioso para perfeccionar, Señor, nuestra vida cada día. Ayúdanos, Señor, a participar, Señor, de tu evangelio mediante la oración y una vida de consagración, Señor. Permítenos, Señor, amar a nuestros hermanos en la fe con discernimiento. Deseamos, Señor, ser un motivo de gozo para ti y glorificar tu santo nombre hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por ese amor inefable que brindas hacia nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Dios te bendiga, hermano. Espero que podamos caminar fielmente en los caminos de Dios y que tu vida también sea bendecida a través de estos devocionales. Nos vemos mañana en un devocional más y esperamos que Dios siga hablando a nuestros corazones. Bendiciones.